Para esta primera conferencia del día de hoy tenemos con nosotros a Federico Irazábal. Él es licenciado en Artes por la Universidad de Buenos Aires, ejerce la docencia, la investigación y la crítica teatral en diversos medios. Como crítico, publica sus artículos en el diario La Nación, además de colaborar para publicaciones extranjeras como Theater der Zeit, Humboldt, entre otras. Es director de la revista Funámbulos y ha publicado los libros El Giro Político, una introducción al teatro político en el marco de las teorías débiles, debilitadas, y Por una crítica deseante, así como Teatro Anaurático. Como docente trabaja en Pepperdine University y en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha sido director ejecutivo del Consejo Provincial de Teatro Independiente y representante del Ministerio de Cultura de la Nación en el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Teatro. En los últimos años ha desarrollado su carrera en la curaduría, siendo director artístico durante 8 años del Festival Internacional de Buenos Aires. La charla para la que nos va a hacer el honor de presentar hoy Federico tiene que ver con esta revista que es legendaria, emblemática, que es una publicación independiente que se llama Funámbulos, que conocemos bien acá en México, que tiene ya 27 años de ser publicada y al ser una publicación independiente, cada edición es un triunfo. Muchas gracias y muchas felicidades. Te cedo el micrófono. Gracias, muchas gracias, Sabel. Bueno, gracias al Centro Cultural España de México por esta invitación y por esta posibilidad que un poco lo hemos venido hablando en estos días, tal vez con algunos disparadores que fueron surgiendo en las mesas redondas o en las conferencias. Por ejemplo, cuando Natalia ayer nos decía esta idea del crítico aislado, el crítico solitario, ese crítico que no logra armar una cofradía, que no tiene ese espíritu corporativo, sino que cada uno está haciendo su propio recorrido y que ya se acabó esa idea de el crítico en la redacción de un diario y por lo tanto rodeado con el crítico de cine, el crítico de literatura, el periodista de política, el de economía, el de policiales, el de judiciales, que va armando como un clima laboral y una red también de contactos. Ese estado solitario nos ha llevado a prácticamente la gran mayoría a producir y a pensar en soledad. Y ese pensar en soledad, una profesión que está en un estado de agonía permanente, perpetuo, que como decía también Javier, desde el año 2007 venimos reflexionando sobre este futuro, desde el año 2007 venimos diciendo la crítica se muere y parece que es lo suficientemente terca como para no terminar de morir y va atravesando diferentes contextos, diferentes situaciones, diferentes diálogos, diferentes relaciones con la tecnología, que también va produciendo variaciones en el propio desarrollo del oficio. Sabel me pidió que centrara la lectura en Funámbulos, y eso vamos a hacer, pero hacia el final, porque ocurren cosas en las semanas de la crítica, que es lo que yo más rescato siempre de estos eventos, del 2007, del 2010, del 2023, el 2024 aquí en México, el 2025 próximamente en Buenos Aires, que tiene que ver con un replanteo permanente, y es un replanteo permanente que se mueve casi de minuto en minuto. Y me pasó que después de haber estado en la charla de apertura, de haber conversado con colegas, haber vuelto a escucharnos, haberlos escuchado a ustedes también con el planteo, las opiniones, los pensamientos, que fueron surgiendo nuevas ideas, nuevos posicionamientos y por sobre todo volvimos a discutir sobre algo de lo que en breve vamos a estar hablando nuevamente, que es una idea que a mí me gusta mucho, que Sabel la tomó para la charla de ayer, que tiene que ver con uno de los intelectuales que más admiro y respeto, que es Humberto Eco, y esta noción de apocalípticos e integrados, y donde yo he tomado un rol público desde el año 2007, desde el 2006 probablemente, con la publicación del libro Por una crítica deseante, el rol del apocalíptico. Indudablemente me sale bien, me gusta jugar ese juego del apocalíptico, me gusta jugar la idea de la caducidad, me gusta jugar con la idea de la propia vejez, me gusta jugar con la idea del ya no entiendo. Probablemente porque me proteja de que verdaderamente ya no entiendo. Y entonces si convierto el no entender en un juego, ese juego se convierte en algo, como el juego en la infancia, se convierte en algo que está por allí para ser controlado y trabajado de otro modo. Y me pasó que
cuando Javier hacía un resumen acerca de las distintas semanas de la crítica y fue planteando cómo, y lo recuerdo a él y me recuerdo a mí, posicionados en ese lugar, en el Goethe era, ¿no?, de Santiago, y en el Centro Cultural de España, planteados ahí desde ese lugar de una cierta juventud irreverente que se encontraba con los críticos de la generación anterior y que los miraba con cierta lógica dinosaurica, ya vamos a hablar también hoy del dinosaurio, y hoy me veo parado en el otro lugar. Es decir, pasaron todos estos años entre el 2007 y el 2024 y me veo en esa lucha permanente por no estar parado en el lugar anacrónico en el que yo en el 2007 veía a la generación anterior. Y me encuentro con afirmaciones, con posturas, con posicionamientos que son personales, pero que también las encuentro en la Semana de la Crítica, en los colegas a los que voy recurrentemente escuchando cada año, y también a los que se suman y que le aportan un aire fresco a esos pensamientos y a esas discusiones. Y en la mesa redonda de ayer me sucedió algo, que se lo dije a Sabel, que me produjo un antes y un después desde el punto de vista de todo lo que traje escrito no sirve. No quiero hablar de lo que traje escrito porque lo que traje escrito responde a lo que pensé en Buenos Aires. Y si hay algo que tiene la Semana de la Crítica es que se convierte en carne. Y se convierte en carne precisamente por esto, porque estamos tan solos todo el tiempo pensando en soledad cosas que es un acto meramente masturbatorio en el que estamos todo el tiempo cada uno encerrado en su propio territorio, en su propia pantalla y donde interactuamos poco. Y entonces no quería replicar aquí en México ese acto masturbatorio, solipsista, de estar hablando de mí desde lo que yo pienso cuando estoy solo conmigo mismo, y me daban más ganas de algo responsivo. Responsivo entendiendo que quienes estuvieron, las 3 personas que estuvieron ayer, solo hay uno presente, con lo cual nada de lo que diga, por favor, que sea leído desde un posicionamiento crítico, más bien todo lo contrario, desde ese lugar de pensamiento y de reflexión de qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista generacional, en términos de movimiento, y cómo esos nuevos medios por los que circula la crítica tiene comportamientos notoriamente diferentes de los comportamientos que tenemos los que nos tocó el mundo transicional. Los que pasamos del mundo del papel a lo digital, del mundo de lo físico a lo virtual, nos tocó recorrer ese tránsito, fuimos encontrando matrices de adaptación, fuimos entendiendo los beneficios de las nuevas herramientas. Pero, y esto es lo que sentía ayer en la mesa redonda que brillantemente moderaba Javier y que fue llevando por zonas muy sutiles, muy ricas, muy atractivas de pensamiento, donde supo acompañar a cada uno de los ponentes a tomar posición, a plantear diferencia con la posibilidad de diálogo y con la posibilidad de encuentro, y me fueron sucediendo cosas que hicieron mucho síntoma con la conferencia inmediatamente anterior de Natalia y con la charla de apertura del primer día, en donde la sensación era qué es lo que nos pasa a los críticos de la transición, que portamos una culpa con relación al gusto, una culpa con relación a la subjetividad que de algún modo no logramos resolver. Y entonces tomamos un posicionamiento que tiene que ver con, desde lo teórico y lo académico, reconocemos, como decía Nati, lo innecesario de seguir discutiendo la objetividad o la subjetividad del discurso, carece absolutamente de sentido que entremos en esa zona, es una pérdida de tiempo, pero sin embargo hemos ido buscando algún tipo de estrategias que vayan reforzando ese posicionamiento sin que nos deje en el lugar arbitrario, como decía Javier también en su conferencia, a lo Bourdieu, digo, de la construcción del gusto, en donde ese gusto se ponga en primer plano. Y escuchaba ayer a 2 personas que ejercen la crítica desde un lugar, desde una materialidad notoriamente diferente, cómo hablaban con cierta liviandad y con cierta soltura y mucha frescura sobre matar una obra, sobre enaltecer una obra, palabras que yo jamás utilizaría. ¿Por qué? Porque cargo con una culpa. ¿Cuál es la culpa que cargo? La culpa de la institución a la que pertenezco. Es decir, hoy lo hablábamos en el desayuno, hay algo de
inventamos la rueda nuevamente y qué frescura hay en ese inventar la rueda nuevamente y cómo desde esas generaciones tal vez no haya que acarrear con la presencia de ese crítico juez. No hay que acarrear con la historia del crítico juez, ese crítico que yo conozco del diario La Nación, del diario Clarín, de Página 12, de los diferentes medios más conservadores, en donde yo trabajé con uno de ellos, en donde ese crítico de teatro decía, trabajé con él en tele y en radio fundamentalmente, él decía cuando hablaba de una obra de teatro o de una película, literalmente, en vez de decir buena, muy buena, mala, regular, bla, 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 lo que decía era, señora, siempre hablaba de una mujer, vayamos a ver por qué, señora, si pasa por el teatro Callejón, cruce de vereda. Ese era su modo de plantear la crítica. Y yo lo escuchaba y yo decía, nunca quiero ser él. Lo admiro y lo respeto y lo quiero, pero como con mucha gente que admiro, respeto y quiero, no quiero ser la persona que admiro, respeto y quiero. Simplemente los admiro, los respeto y quiero como otredad. Y nunca quise ser él. Y la pregunta y lo que me surgía ayer era cómo se comportan esos influencers a los que su propia audiencia, hablan de audiencia, todo el tiempo hablaban de audiencia, a los que su propia audiencia les demanda juicio. Es decir, hay algo de la propia modalidad de la red social, la que sea, que demanda una presencia de juicio. Y hablaba con Baby antes de que comencemos la charla, y yo le preguntaba, le digo, ¿en qué momento sentiste que tus seguidores crecieron exponencialmente? Algo que después Javier le preguntó con relación a lo que tenía que ver con la pandemia, si había influenciado o no, y ella nos dio una respuesta muy concreta y muy honesta, y fue cuando dejé de escribir y empecé a hacer juicio. Es decir, ahí, ¿por qué? Porque la audiencia, no el público, no el lector, no el oyente, la audiencia le demandaba juicio. Y entonces me pregunto, ¿para qué hicimos la charla del primer día? Es decir, donde estuvimos todo el tiempo discutiendo la idea del crítico juez. Y lo recordaba Javier planteando eso, y van a ver, porque cuando empiece a leer, van a ver que voy a leer y me voy a pelear conmigo mismo, si se entiende la pelea. Javier nombraba en algún momento a ese crítico juez que sigue pululando. Y yo lo escuchaba y llegué al hotel y entonces reformulé ese párrafo y dije, sí, que sigue deambulando por la escena teatral, pero casi como un fantasma. Y puse la idea del fantasma porque me parecía muy interesante ver ese viejo crítico que deambula en un universo que ya no existe y que es ese crítico zombie del que habló Natalia Laube el año pasado en Chile. Y tenía esa sensación fantasmática de, ahí están los fantasmas. Y me pregunto si siguen siendo los fantasmas o si hoy ese crítico juez no se convirtió en parte de la dominancia. Es decir, en donde nosotros, acarreando esa culpa de esa vieja concepción decimonónica de la crítica, nos hemos corrido tanto de la idea de juicio que tal vez hemos perdido la audiencia, hemos perdido ese lector que lo que le interesaba, tal vez, era el juicio. Y esos nuevos espectadores, lectores, esa nueva audiencia de la crítica, está demandando sangre, que es lo que demandan las redes sociales, y algunas de ellas más que otras. Entonces, esa idea de sangre, esa idea de destruir o ensalzar una obra, ¿en qué medida los que nos corrimos de ese lugar porque tuvimos la sensación de que queríamos ejercer el oficio desde otro lugar, no fuimos los artífices de nuestra propia desaparición? En no reconocer por dónde está corriendo hoy el mundo desde ese punto de la presencia del juicio. Y algo que decía Baby también, que me resultó muy atractivo, que lo pensaba en relación empática con ella. Ella planteó en un momento una relación con ChatGPT muy bella, en donde planteó, al final dijo que tiene una muy alta autoestima, lo cual es fabuloso, pero dijo que algo de lo que ChatGPT le había devuelto de una de sus críticas la había conmovido porque le había utilizado una palabra que su crítica era una crítica autorizada. Y yo pensaba, ¿por qué alguien que tiene una fuerte autoestima y es que es profundamente exitosa en su oficio y en su hacer, le respeta y le agradece a un bot que le haya dicho que su crítica es autorizada? Una palabra que yo no busco. Es decir, yo, como Federico Irazábal, como ese crítico marca, no busco autoridad. Siento que la tengo. No sé si la tengo, pero yo siento que la tengo. Dada, ¿por qué? Por determinado recorrido institucional que fui haciendo con el correr de los años. Y entonces un medio de comunicación
real, existente, reconocido, con historia, con tradición, una universidad reconocida, existente, con tradición, un festival reconocido, existente, con tradición, un trabajo en lo público, en un ministerio reconocido, existente, con tradición, todo eso fue haciendo que si alguien me dice tu crítica es autorizada, no es algo que para mí sea muy relevante. Sí me dice, che, qué bien escrita que está, qué buenas ideas me disparó, qué enorme cantidad de derivas me llevó. Nunca me hubiese imaginado que se podía vincular este proyecto teatral con este material bibliográfico. Digo, eso sí es algo que tal vez me produce enorme alegría, pero no la idea de autoridad. Entonces pensaba en qué medida esa presencia de la crítica en los nuevos medios de circulación de la crítica entra en un lugar de dependencia y de falta, algo de lo que también vamos a hablar mucho ahora, de falta de ese reconocimiento de autoridad, porque el propio medio no lo da, precisamente por su enorme capacidad de democratizar las voces. Es decir, si esas voces son tan democráticas y cualquiera está en condiciones de hablar, ¿cómo se produce la fuente de legitimación? ¿Sigue siendo la institución crítica una institución legitimada y legitimante, que tiene el poder de legitimar en tanto y en cuanto sea legitimada? ¿O la legitimación es un elemento que ya quedó corrido absolutamente de este campo discursivo y de este género discursivo? Entonces, cuando anoche llegué al hotel y estuve hasta la 1 y pico reescribiendo todo y luego hoy desde las 5 de la mañana, porque tenía esa sensación de que iba a ser muy hipócrita si hablaba del crítico juez como un fantasma, como algo inexistente, porque no es lo que escuché a lo largo de esta semana. Lo que me llevo es otra cosa, también otra cosa. A ver, nada es todo en absoluto. Es simplemente la posibilidad de otras lógicas y la posibilidad de sujetos que encarnan su oficio desde una historia diferente de la que yo porto. Es decir, yo me hago cargo en mi discurso, y es lo que van a escuchar hoy, me hago cargo en mi discurso de ser un decadente decimonónico. Es decir, alguien que proviene de un siglo XX que ya no existe, cuyas estrategias y cuyas lógicas de funcionamiento parecen absolutamente perimidas, que intenta adecuarse a los nuevos mecanismos, no traicionando la marca pública que ha construido, como decíamos el primer día, pero intentando entender esas dinámicas. Ahora, ¿en qué medida ese reconocer esas nuevas dinámicas no se convierte en mí, como un crítico decimonónico, en una mera mueca? En una mera mueca que no tiene ninguna capacidad de sustento porque no estoy en condiciones de componer verdaderamente a ese personaje que puede defender la necesidad del juicio. Porque cuando juzgo, y lo hago, y me recuerdo habiendo hecho mitines en el diario La Nación en contra de nuestros editores en jefe, peleando para sacar la calificación. Queremos eliminar el bueno, muy bueno, excelente, malo, regular. No nos gusta eso, eso no es lo que somos, eso no es lo que hacemos. Y nuestros jefes, con buen criterio, diciéndonos, es lo único que la gente lee. Todas las 60 líneas que ustedes escriben, las leen 3 o 4. El resto quiere, como decía mi jefe, si cuando pasa por el Teatro Callejón, cruza de vereda o no cruza de vereda. Y eso se traduce de ese modo. Y tal vez eso es parte de lo que se ve en las redes sociales, desde ese nuevo modo de ejercer la crítica, que no está ni mal ni bien, simplemente es un ejercicio que sostiene en su interior una historicidad diferente. Y esa historicidad, como decíamos hoy, de volver a inventar la rueda, tal vez sea verdaderamente una invención, tal vez sea un nuevo objeto que tiene el mismo nombre. Y que tal vez ante ese mismo nombre nos encontramos con la dificultad de aquellos viejos fantasmas del siglo XX que deambulan todavía como críticos jueces, con estos otros en los que yo me identifico como crítico intérprete, ya no como crítico juez, sino como crítico intérprete. Bueno, tal vez sea necesario encontrarnos una tercera posición, que es la que quiero plantear hoy en función de todo lo sucedido aquí, que tiene mucho, pero mucho que ver con Funámbulos, que en realidad surge como replanteo y como revisión de todo esto que hemos ido escuchando en estos días. Y no puedo creer que la introducción duró 20 minutos, perdón. Entonces, ahora sí, vamos al texto que tenía escrito, que ya no es el texto que tenía escrito. Unas partes las pude cambiar, otras partes las voy a cambiar ahora mismo, frente a ustedes, descreyendo de mi propia palabra.
¿Cómo hacer cosas con la crítica? Así vamos a comenzar. Mucho se ha hablado en estos días, en las semanas de años anteriores también, acerca de una postura optimista o pesimista con relación al futuro de la crítica. Y cada vez que escucho conversaciones de ese tenor, recuerdo, como decía Sabel, esa noción de apocalípticos e integrados. Es tan potente esta noción que ya no importa apocalípticos e integrados con relación a qué. Lo que importa es que esa idea parecería reunir posiciones contrastantes ante diferentes dilemas. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al crítico y acabar con el oficio? ¿Podrá la tecnología ocupar alguna vez plenamente actividades humanas? ¿Cómo podrá definirse lo humano una vez que sus actividades definitorias, el amor, el arte, la producción simbólica, etcétera, ya no le sean exclusivas? Preguntas que se hacía en el año 2001 Steven Spielberg cuando filmó y produjo Inteligencia Artificial, en donde invirtió la carga de la prueba, en donde la pregunta ya no era en esa película, 2001 estamos hablando, si el cyborg estaba en condiciones de amar, sino qué iba a suceder con lo humano en el momento en el que el cyborg ame. Es decir, qué nueva dimensión ética y moral iba a surgir en la especie humana cuando tuviésemos que vincularnos con esos seres que vinieron a reemplazar o a posicionarse en lugares que tenían el poder de definir lo humano. Cuando se vacía esa definición de lo humano, ayer se hablaba también un poco de esto en torno a, bueno, ok, la inteligencia artificial puede producir esto, la inteligencia artificial demuestra lo maquínico de cierta zona. Ahora, ¿qué demuestra fundamentalmente? Lo maquínico de lo humano, es decir, el gran temor que nos produce más allá de lo laboral, lo económico y cómo vamos a monetarizar nuestro trabajo, si lo reemplaza una máquina, tiene que ver efectivamente con que esta máquina nos devuelve una imagen profundamente defectuosa en términos históricos de lo que nosotros queremos entender como lo humano. Y entonces ahí nos produce enorme temor el darnos cuenta cuán maquínicos somos. ¿En qué medida, se planteaba Spielberg, ese Dios que creó a un Adán y a una Eva y que los hizo a imagen y semejanza para que replique un modelo y una matriz, esta inteligencia artificial y este cyborg viene a replicar una matriz y un modo de ser de su creador, en este caso el hombre. Y por lo tanto estamos en una cadena de autómatas en donde lo humano formaría parte de un eslabón dentro de esa cadena de lo autómata. En ese punto, decía, es probable que este último punto, al que ha llevado un lugar general al estado apocalíptico ante estos avances tecnológicos y culturales, y que se trasladan luego de diferente modo a distintas áreas del humano, entre ellas la crítica. En estos días hemos conversado sobre el pensamiento crítico, sobre la marca del crítico, sobre su caducidad. Y pareciera que, como les decía antes, que yo he quedado ubicado en ese lugar apocalíptico, insisto, como lugar de juego. Pero por fuera de toda esta disquisición, sí quisiera pensar la crítica tal como la hago hoy en día, desde diferentes lugares. El año pasado la planteé en la Semana de la Crítica como rol curatorial, como modo donde ese rol de curaduría tenía el poder de articular un pensamiento crítico. Y hoy quisiera que pudiéramos pensar en el futuro de la crítica sin necesariamente renunciar a sus procedimientos y medios de funcionamiento, es decir, el lenguaje verbal. Porque efectivamente en mi rol curatorial, cuando curo el Festival Internacional de Buenos Aires, está mi pensamiento crítico alrededor del teatro, pero está en una materialidad que no tiene que ver con la materialidad en la que yo disfruto plasmar ese pensamiento crítico, que es el lenguaje verbal, que es esta capacidad de entrar en una zona con reglas que me exceden de una gramática, de una semántica, de una hermenéutica, y tratar de encontrar el modo de producir presencia, de estar yo presente en ese texto que produzco a través de reglas que me son ajenas, que son históricas, que son culturales, que son sociales, que son absolutamente normativas. ¿Dónde encuentro lo subjetivo en esa normatividad? Y desde hace ya, desde hace ya mucho tiempo, y esto me parece que es un punto de partida interesante para poder pensar la crítica y el punto en el que vamos a terminar hoy, desde hace ya mucho tiempo, les decía, colecciono palabras.
Tengo un hobby extraño que es coleccionar palabras, conceptos o ideas provenientes de artistas de diferentes países del mundo y lenguas que hacen un uso singular en redes sociales de lo que podríamos llamar el derecho a réplica, que le responden a críticos, generalmente sin arrobarlos, y que se defienden de lo que ellos consideran una crítica injusta. Y también de esto hemos hablado mucho. ¿En qué medida esa defensa ante una crítica injusta está evidenciando cierto poder todavía presente de esa crítica, como decíamos en oportunidades anteriores? Y siempre es un elemento que arroja mucha luz sobre una zona, sobre la crítica, en lo que hace al menos a sus modos de circulación. Por supuesto que esto responderá a lo que entendamos, lo vamos a hablar luego hoy, por destinatario del texto crítico, es decir, si el destinatario es el artista o la compañía, el público de ese lenguaje específico, o el lector, oyente, espectador o audiencia de ese medio en el que el crítico trabaja. Es decir, el famoso ¿para quién? En ese libro, Por una crítica deseante, esa pregunta estaba, ¿para quién? Pero ese para quién es un qué, responde a un qué es la crítica y qué es ese texto tan extraño llamado texto crítico. Pero antes de entrar en esas palabras que colecciono de las redes sociales, digo que, insisto, es un gesto museístico absolutamente personal, pero que a mí me encanta, en donde en algunos casos soy el protagonista de esos adjetivos y de esas palabras, ya las vamos a hablar, tomé la decisión de, dado que nuestra idea de la inteligencia artificial es tan importante, de preguntarle a la inteligencia artificial cuáles eran los adjetivos más típicamente utilizados en nuestra cultura para enfrentarse a la crítica artística. No a la crítica, sino a la crítica artística. Es decir, cuando se le especifica a la inteligencia artificial, a ChatGPT, va como ofreciéndonos determinados lugares, que es muy interesante porque nos permite entender el modo en el que se piensa la crítica. Cuando uno ve de qué modo esa colección de palabras que nos ofrece en función del historial, en función del uso de nuestra propia cultura, el ChatGPT. Y dice que las palabras, los adjetivos más comunes utilizados para criticar a la crítica artística son superficial. Y define superficial. Se refiere a una crítica que no profundiza en los temas. Por supuesto que podríamos analizar y discutir cada una de estas definiciones que ChatGPT nos da. ¿Por qué? Porque responden a un modelo de la crítica que es histórico y que tiene por lo menos más de 100 años. Desinformada indica que la crítica se basa en datos incorrectos o mal interpretados. Profundamente interesante la idea de mal interpretados, porque nos permite inferir algo clásico, que es que hay un bien interpretar para que haya algo mal interpretado, con lo cual podría ir a contrapelo de enormes cantidades de teorías, de análisis y de crítica del arte sobre la sobreinterpretación. ¿Existe o no existe la sobreinterpretación? ¿Existe o no existe la mala interpretación? ¿Qué es una buena o una correcta interpretación? ¿Quién se puede arguir el rol de determinar una buena o una mala interpretación de algo? Sesgada. Lo que hablaban ayer sobre la plata y si se paga, si no se paga, que le preguntaban a Nati. Cuando la crítica muestra una falta de objetividad o parcialidad. O sea, ChatGPT sigue creyendo que esta discusión que Nati dijo es una discusión perimida, sigue vigente a la hora de tener que calificar. Con lo cual, insisto, es la cultura la que sigue poniendo en el centro, la cultura y la historia, en el centro de estas palabras. Injusta. Sugiere que la crítica no es equitativa o razonable. Vaga. Implica que la crítica carece de claridad o especificidad. Grosera. Puede referirse a una crítica que es hiriente o poco profesional. Prejuiciosa. Implica que la crítica está influenciada por prejuicios personales. Y concluye, siempre ChatGPT tiene que concluir con una frase, estos adjetivos reflejan desacuerdos sobre la calidad, intención o efectividad de la crítica artística. Y podríamos entregarle a ChatGPT toda la conferencia de Natalia de ayer acerca de la efectividad y la funcionalidad. A ver, ¿qué nos responde sobre esta conclusión final? ¿Qué significa la efectividad? Bueno, es una historia. Es una historia del oficio, es una historia del ejercicio, es una historia del género que tiene que servir para algo. Con lo cual, ahí tenemos presente que efectivamente tiene que servir para algo, más allá de que desde nuestro propio ejercicio propongamos la inutilidad de la crítica como gran gesto
de libertad, como modo de liberarnos de ella. Pero ahora sí quisiera compartir con ustedes, de todas las palabras que he coleccionado, de todos los conceptos, 4, que son las que más frecuentemente he encontrado en redes sociales y algunas de ellas que tienen un enorme atractivo por los artistas que la han usado. Voy a nombrar solo a 2 de ellos, porque son muy diferentes, pero sin embargo usan la misma palabra. Y al mismo tiempo la definición de la Real Academia Española, para tratar de comprender ese adjetivo que aparece asociada a una mirada enfrentada a la crítica. El primero y más importante desde mi punto de vista, desde mi propia percepción, es eunuco. Aparece recurrentemente la figura del eunuco para pensar al crítico. Interesante también para hablar del canon del que hablábamos ayer, porque si esta es la palabra más recurrente, esta palabra no tiene variante en femenino. Con lo cual, lo que estamos hablando es de un canon producido por hombres sobre obras artísticas producidas también por hombres. Y que por lo tanto este adjetivo se vuelve relevante por el solo hecho del ejercicio masculino de la crítica en una cultura mayoritariamente machista y patriarcal, en donde la definición de eunuco es hombre castrado, despectivo, nos aclara la Real Academia, hombre poco viril, afeminado, hombre castrado que convivía en los harenes con las mujeres. Y en la historia antigua y oriental, este es un punto muy interesante, que tal vez se lo usa también por eso, hombre castrado que desempeñaba cargos de ministro o empleado favorito del rey. Esto forma parte de la definición de la RAE de eunuco. Ignoraba absolutamente que a los reyes les gustaban los eunucos. Vaya a saber qué lógica no le competía la presencia cercana de un eunuco como ministro. Pero me gustó mucho para pensar incluso en la política contemporánea. Digo, ¿quiénes son los que rodean a los presidentes y si metafóricamente no se aplica bastante esta lógica, desde la metáfora, por supuesto, del eunuco? Luego, palabras muy utilizadas que tienen que ver con la idea del fracaso, es decir, el adjetivo fracasado, y acá sí ya las mujeres tienen su propia versión, fracasada, dicho de una persona desacreditada a causa de los fracasos padecidos en sus intentos o aspiraciones. Dinosáurico o dinosáurica, cuya tercera acepción de dinosáurico es muy interesante, que es la acepción popular, tratándose de una persona o una institución que es reacia a los cambios y se aferra al poder y a la ideología que ha detentado durante años. Y me pareció que esto daba cuenta bastante de lo que hemos venido hablando en el último tiempo y, por supuesto, la que más hemos utilizado, moribundo, moribunda, que está muriendo o muy cercano a morir. Este último adjetivo tiene como particularidad que es el más usado por nosotros, es decir, por los propios críticos, que entendemos que hay algo de nuestro oficio que no está pudiendo desarrollarse o que está al borde de su extinción. El 28 de octubre del año 2011, ya para entonces coleccionaba palabras, en un posteo en la ex Twitter, el escritor Paulo Coelho, con millones de seguidores, dijo, cito, «Los críticos son eunucos en un harem. Saben cómo hacerlo, pero, punto suspensivo, les falta algo». Idéntica palabra, eunuco, utilizó sobre mí el elenco de Las Islas, una producción oficial en el Teatro Presidente Alvear de la ciudad de Buenos Aires, en el mismo año, 2011, en la red social Facebook. Me resulta interesante pensar que un artista de enorme prestigio y enorme jerarquía como Alejandro Tantanian y su elenco utilizó para descalificar mi crítica del diario La Nación un posteo en Facebook que se titulaba La crítica eunuca. Luego, con el correr de los años y en función de múltiples conversaciones, Alejandro Tantanian es amigo mío, y es algo que todo el tiempo hablamos. Yo me presento cada vez que lo veo y me lo encuentro. Hola, Ale, acá está el eunuco. Hola, eunuco, ¿cómo te va? Y hacemos ese chiste porque hemos zanjado ese problema y por eso me permito traerlo tan libremente aquí. Lo vi, de hecho, en la presentación del Teatro San Martín de la última temporada y la presentación fue precisamente esta porque él estaba con Charly Gamerro, que es un enorme escritor argentino, que es el autor de la novela Las Islas, que era la versión que ellos hacían en el Teatro Presidente Alvear. Una versión que es cierto, si tengo que hablar del gusto, a mí no me gustó mucho, pero la crítica era una crítica muy calma.
y que sin embargo produjo una enorme repercusión en redes sociales con una lógica corporativa, es decir, junto con el texto que había escrito Alejandro, que era un texto brillante, porque es una mente brillante, una persona brillante, invitaba a la comunidad artística a opinar sobre mi crítica. Y me pareció un gesto muy atractivo, por sobre todo porque yo hacía un par de años había dicho que el crítico no era clausurante y estaba haciendo parte de una cadena discursiva desde el punto de vista del agravio, desde el punto de vista de una postura muy despreciativa, porque obviamente que esto responde a un modo de pensar la masculinidad, un modo de pensar lo patriarcal, a una lógica que viniendo de alguien como Alejandro, destinado a alguien como a mí, la lógica de lo patriarcal, la lógica de lo macho, no era algo excesivamente definitorio, pero bueno, ocurrió. Ocurrió que Paulo Coelho hablaba en abstracto de la crítica utilizando la figura del eunuco y que Alejandro la utilizó exactamente en el mismo sentido. Hoy, lamentablemente, la busqué para proyectárselas, pero levantaron ese posteo, o sea, está todo el posteo, está toda la página de las islas, pero ya no está ese texto y lamentablemente yo nunca me lo descargué. Y decía que me parece muy interesante pensar que un artista muy prestigioso como Tantanian en la escena local y un escritor de bestsellers, que no goza para nada de mi respeto, hayan utilizado el mismo concepto y que apunta a la misma zona de la persona, la sexual. Pero no es casual, es solo llamativo. La noción de eunuco pone en duda, en el seno de una cultura machista, la masculinidad de la persona. Coelho dice, un hombre que quiere y sabe, pero no puede. Esto pone el acento en algo que a mí me resulta muy interesante para pensar la crítica en el modo en el que la crítica circula, que es la idea de la falta. Es decir, el eunuco, alguien ubicado en la falta. De allí viene también la idea del fracaso, o más gráfico aún, el costado dinosaurico, pero toda esa mirada alrededor de la falta no puede ser disociada de la última acepción de la palabra eunuco, esa que vincula al eunuco en cercanías del poder, ese favorito del rey. En la recurrencia metafórica parecería que hay en el crítico una cercanía al poder sin que a ese poder lo posea realmente. Una autoridad que le viene de prestada porque por alguna razón no gozaría del talento como para poseerlo, ya que es lo que es por vía negativa, porque no pudo ser quien quiso ser. Actor, escritor, poeta, pintor, músico. Miles y miles de eunucos en cercanía del poder porque no tienen con qué apropiarse de él. Y de allí, irremediablemente, la idea de la falta. Pero esa falta, que es, según Lacan, la instancia necesaria para la instauración del deseo, puede o no patologizarse a tal extremo. Si se lanza libidinalmente al objeto amado, intenta reparar simbólicamente esa falta bajo el mito de la completud. Si se patologiza, destruye al otro para no reconocerse en esa falta. Es decir, el crítico juez que destruye la creación de otro por el solo hecho de que él no tiene el talento para hacerlo. Eso parecería que está ahí sobrevolando y lo vamos a ver en un video hacia el final del encuentro de hoy. Y me interesaba hoy centrarme puntualmente en esta idea de la falta constitutiva, en esta concepción según la cual la crítica parecería estar carente de algo que, sin embargo, busca constantemente. Pero la pregunta es, ¿de qué carece? Es decir, ¿de qué carecemos? Podríamos abordar esto desde múltiples lados. Muchos ya lo hemos hecho en diferentes momentos en esta semana. Carecemos del lugar de autoridad que otrora teníamos. Antes, dirían los nostálgicos, el crítico hablaba y era palabra santa. Ahora, en cambio, su lugar está degradado. Las dos instituciones que lo contienen, la academia y el periodismo, parecen haber sufrido una enorme cantidad de transformaciones que dejó ese lugar de autoridad corrida del centro. Las nuevas tecnologías han, por otro lado, democratizado el derecho al habla. De esto hablábamos anteriormente acerca de cómo se abre y se expande esta posibilidad del canon. También muy interesante ayer cómo se planteó
la ruptura del canon y cómo esa ruptura del canon, que parecería ser contracultural, es absolutamente sistémica o termina siendo absolutamente sistémica, porque la conclusión final de la apertura del canon hacia esas escritoras mujeres olvidadas por el propio sistema fue que la industria editorial encontró un nicho y encontró un mercado como para volverlos mercancía. Y es decir, que vuelva a circular la mercancía en nuestro hermoso sistema capitalista. Con lo cual, él nos habla de esa capacidad que tiene el sistema de retroalimentarse de aquellos de los que se retroalimentó históricamente, pero también de aquellos que vienen a quebrar supuestamente con él. Y eso que parecía un monólogo del crítico en el siglo XX, clausurante en todo sentido, ya no es tal. Su participación con un texto crítico no clausura nada, es él más bien el inicio de una larga lista de comentarios en el propio sitio de la publicación y en publicaciones en paralelo. Pero eso le sucede claramente al crítico juez, ese que, como dijo Javier Ibacache, lo seguiremos dando vueltas por allí. Y yo había escrito el lunes a la tarde, pero cada vez más envuelto en una nebulosa anacrónica. Anoche lo cambié. Un crítico juez muy presente en los nuevos medios y formatos de crítica. Una suerte de fantasma había escrito que nos trae la rémora del siglo XX. Queda en él únicamente una mueca, un gesto vacío. Habla sin ser escuchado. Opina sin legitimación para hacerlo. Eso lo coloca en un lugar desde el que la falta pareciera ser más que notoria y justificaría cada uno de esos calificativos que rodean a nuestro oficio y que con amorosidad colecciono. Y tal vez, ninguno de los que aquí estamos añoramos aquella época del crítico juez. Más bien, tal vez todo lo contrario. El problema es que el divorcio que ha habido, y esto es lo que les decía de portar y soportar la propia historia del oficio del siglo XX, el divorcio que ha habido entre la actividad crítica, el público al que va destinada y el objeto artístico al que se refiere, ha profundizado la distancia y el problema. Y es allí en donde me gustaría detenerme ahora proponiendo, como dije al principio, un modelo diferente. Como dije el primer día, nuestra herramienta principal es el lenguaje verbal, transpuesto luego a cualquier otro formato, y como tal requiere tiempo. En él se apoya el pensamiento crítico y de él proviene el texto crítico. Ahora, la pregunta ya no es tanto por su materialidad ni por el medio. Podría incluso aceptar, como discutíamos el primer día, que un blog, que una red social, es un lugar en donde poder ejercer ese texto crítico sin las limitaciones de 60 líneas, 40 líneas de un medio convencional, aceptando y diciendo que eso forma parte de la pauperización, de la desprofesionalización y de la desmonetarización de nuestro propio oficio. Pero, efectivamente, podemos reconocer que existen esos otros espacios. La pregunta que me interesa hacer ahora ya no es de quién, para quién, qué o cómo. Eso ya lo respondí en el 2006 y lo sigo discutiendo históricamente. Sino que me interesa el sobre qué. Es decir, sobre qué habla el crítico, a qué refiere específicamente. Imaginar a la crítica que recomienda un proyecto artístico es posible, pero ¿puede hacer algo comparado con el impacto que un posteo en redes puede hacer? Si el crítico ya no tiene la legitimidad, la autoridad o el poder, ¿para qué sirve? ¿Le interesa al artista para reaccionar de algún modo teniendo al crítico como interlocutor? ¿Le sirve al espectador para organizar sus consumos culturales? ¿Circula así la información hoy en día? Creo que todos sabemos más o menos la respuesta. No. Pero hay un modo de entender la crítica que creo nos garantiza futuro, o a mí, nos abre un camino hacia adelante y que está muy emparentada con la crítica académica, pero que tal vez la hace con modismos diferentes y no riñe tampoco con la lógica periodística. Se trata de la crítica performativa. ¿Qué hace esta crítica? ¿Cómo funciona? John L. Austin, filósofo británico, introdujo por primera vez la teoría de los actos de habla en su libro de 1959, How to Do Things with Words, Cómo hacer cosas con palabras, el título de esta charla de hoy. En esta serie de conferencias publicadas definió su teoría sobre los actos performativos. Se trata de un tipo de discurso en el que las palabras de una persona hacen que algo suceda y no solo hacen una afirmación. Esto me respondió
sumariamente ChatGPT cuando le dije, no tengo tiempo de resumir el libro de Austin, decime de qué trata para poder contarlo. Esta fue la definición. Podríamos discutirle un poco algunas cuestiones, pero en términos generales y básicos, como decían ayer, muy básicos, tal vez el prompt no fue demasiado bueno, esta fue su respuesta. Ese acto se trata, de un tipo de discurso en el que las palabras de una persona hacen que algo suceda y no solo hacen una afirmación. Ese acto de habla consta de una cierta ritualidad, un protocolo, un procedimiento preestablecido que debe ser cumplido y un rol institucional que le otorga ese valor y esa posibilidad de hacer que algo efectivamente suceda. Un ejemplo típico sería el de un juez que al proclamar un matrimonio, luego de cumplimentar un protocolo, crea una nueva institución matrimonial con impacto jurídico, económico, familiar, social en el mundo real, no ya en el lingüístico. Ese valor performativo, ese poder hacer cosas con palabras, es sumamente interesante para pensar nuestro oficio y comprender parte de su historia. No estoy proponiendo aquí y ahora algo novedoso, algo que no haya existido, sino que se trata más bien de una búsqueda de rejerarquizar y colocar nuevamente al crítico del lado del sector creativo y no tanto del académico o del periodístico. El crítico performativo es aquel que está en condiciones de fundar teatro, de hacer teatro. Y esto lo digo y lo afirmo desde mi propio territorio, desde Argentina, porque Argentina tiene una suerte, hoy veremos hacia dónde corre esa suerte, nada augura un buen destino, pero tenemos una ley, que es la ley 24.800, que es la Ley Nacional de Teatro, que es la ley que fundó un instituto que se encarga de fomentar todo el teatro independiente en todo el territorio nacional. Organismo que está atravesando las crisis de la política nacional, que no hace falta que les explique, que está viviendo hoy Argentina. En esa ley, en el artículo 2, los hacedores de la ley, o sea, los asesores de los diputados, cuando redactaron la ley, en el artículo 2, incluyeron como agentes activos del campo teatral a los críticos y a los investigadores. Y eso permite, por ejemplo, que una revista como Funámbulos reciba un subsidio de un fondo de fomento al teatro. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la ley que firman los diputados y que termina oficializando el presidente de la Nación, luego de haberla vetado una vez, se la volvieron a mandar y la terminó implementando y dándole curso, no se incluye. Es decir, la crítica forma parte activa del campo creativo, no forma parte del campo periodístico. Está en ese doble juego. Este hacer teatro es sumamente interesante de ser analizado, puesto que tradicionalmente se lo asocia con el artista. Pero hay una pregunta que vale la pena hacer y que tiene mucho que ver con lo que se discutió ayer acerca de el ChatGPT, la especificidad de lo humano y en qué medida toda esta revolución que estamos viviendo nos devuelve una imagen que nos produce pánico de nosotros mismos precisamente por esa concepción maquínica que podemos encontrar, por esa concepción autómata, en donde podemos volver a viejas preguntas heideggerianas. Hablo, soy hablado, pienso, soy pensado, es decir, pensarnos como sujetos activos y pensarnos también como sujetos activos, como parte titiritera de ese movimiento en donde movemos y somos movidos. Ese juego a mí me resulta muy interesante cuando lo pensamos y lo cotejamos, esta idea de hacer teatro, desde un lugar muy periférico, muy de costado, que responde a un libro que para mí fue vital y que se los recomiendo si no lo conocen. Es un libro de Fabrizio Cruciani, que fue publicado acá en México, que se llama Arquitectura Teatral. Es un arquitecto italiano que hace la historia de la arquitectura teatral. Brillante, académico, con enorme información, cantidad de fuentes, todo fabuloso. Ahora, tiene una línea. O sea, en 300 páginas hay una línea que cuando la leí no pude seguir leyendo y estuve varias semanas con el libro detenido porque no podía sacarme esa frase de su cabeza. Cambió en buena medida mi concepción sobre el teatro y fundamentalmente cambió mi concepción sobre la crítica. Es decir,
colaboró o me ayudó a pensar este costado de la crítica performativa que desde Funámbulos venimos haciendo desde el año 97. Él dice, la frase es la siguiente, algunos ya me la han escuchado, pero me parece que vale la pena repetirla. Él dice, y préstenle atención a los plurales y a los singulares en la frase, porque ahí está la clave, hacer teatros es hacer teatro. ¡Wow! Hacer teatros es hacer teatro. Si el teatro es ese arte vivo, dinámico, efímero, que aparece y desaparece, que es algo que nos encanta decir a todos los que hacemos teatro. Digo, nos encanta hablar de lo efímero, que no tiene registro, que cuando lo filmamos no es, y durante la pandemia nos matamos acerca de si teatro por Zoom era o no era teatro, y discutíamos meses esta idea. Yo programé un festival y me dijeron, no es un festival de teatro, todo es por Zoom, todo es tecnológico. No, Natalia Laube está arriba de un escenario. Sí, el artista suizo está en Suiza, pero ella está, es decir, está el convivio. Si lo que estás buscando es el convivio, palabra que no me interesa en lo más mínimo, pero si lo que estás buscando es el convivio, listo, el convivio está, lo tiene Nati. Nati es la que va a generar ese vínculo. El artista suizo está allá, Ezeiza está cerrado, no puede volar, ¿cómo va a venir el artista suizo? Y sí, hace una obra con inteligencia artificial. Ah, pero no hay un escritor. Entonces eso no es teatro. Entonces esto no es un festival de teatro. Y encima abriste con una película de Mariano Pensotti que se llama El Público. Con lo cual, digo, toda la noción de teatralidad estaba profundamente desarticulada. Acá es donde digo que la figura del curador tiene mucho de la figura del crítico. Es decir, donde el crítico va plasmando ideas en el acto curatorial. Y esta idea de hacer teatros es hacer teatro. Me permitió entender en qué medida, cada vez que voy al teatro voy a ver una obra que en su gran medida ya vi, precisamente porque gran parte de los edificios teatrales, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, todos se parecen mucho. Y si yo lo pienso desde un antropólogo jesuita muy importante en el siglo XX, Michel de Certeau, y pienso en las matrices de habitabilidad del espacio, pienso en qué medida un urbanista que diseña una ciudad, cuando la diseña, mucho antes de que sus ciudadanos la habiten, ya están previstas todas las matrices de habitabilidad de esa ciudad. Y entonces me pregunto en qué medida, cada vez que alguien crea un teatro, no está generando las matrices de habitabilidad de esa propia práctica que, como decíamos anteriormente, tal vez incluye lo contrasistémico. Es decir, incluye el uso hegemónico y normal de esa sala y también sus potencialidades puestas en crisis. Es decir, en qué medida el teatro ya ha sido hecho. Y esta me pareció una idea profundamente perturbadora, que es tratar de entender que esta noción de la originalidad, que esta idea de lo efímero, de lo que nace y muere, tal vez sea una mera presencia fantasmática, que tal vez está escondiendo y ocultando en su interior y en su propia dinámica un mecanismo que insta y tiende a la repetición. A partir de allí, el nacimiento del director en la historia del propio teatro, la presencia del ensayo como una basura, como un elemento que no forma parte de la obra, que simplemente es condición necesaria para llegar a ese otro momento, y ciertas técnicas de fijación. Por supuesto, si hay actores acá me van a decir, no, pero una función no es igual a la otra, y sí, estamos todos de acuerdo. Estoy extremando el discurso simplemente para que se entienda en un acto meramente pedagógico. No estoy diciendo que una función es idéntica a la otra, solo estoy diciendo qué interesante y qué derivas tiene pensar la idea de la repetición y tratar de entender en qué medida todo ya ha sido hecho. Ayer hablábamos y decíamos, bueno, pero ¿qué originalidad hay en la inteligencia artificial si la inteligencia artificial se encarga de recaudar, recopilar, almacenar y ofrecer un compendio de todo lo que ya ha sido dicho? ¿Dónde está esa originalidad? Y mi pregunta o mi planteo cuando hablábamos en el momento del café fue, ¿y cuántos seres humanos han logrado romper algo verdaderamente? ¿Y en qué medida no somos todos replicantes? Es decir, seres que replicamos modelos anteriores porque biológicamente, como decía Javier, buscamos el ahorro de energía y entonces lo que hicimos una vez de un modo lo hacemos una segunda vez del mismo modo y llevamos esa práctica también al terreno de la cultura. Es decir,
cuántos artistas han logrado verdaderamente quebrar dramatúrgicamente, escénicamente, interpretativamente, con una tradición, construyendo un mundo posible que apunta en una dirección que previamente no había sido prevista. A eso me refiero con esta idea de originalidad. Y entonces no me preocupa que la inteligencia artificial produzca un Chekhov, si en definitiva, ¿cuántos Chekhov ha habido a lo largo de la historia? ¿Logrando llegar a la cintura de Chekhov o no logrando llegar? Pero ¿cuántos intentos ha habido en términos estructurales, en términos formales, en términos procedimentales, de replicar ese teatro? Y les pregunto si no tienen la experiencia como espectadores de estar sentados en una obra de teatro que la están viendo por primera vez y hacerse cargo de un bendito déjà vu y decir, pero yo esto ya lo vi. Y efectivamente esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Entonces tal vez estas nuevas tecnologías simplemente nos vienen a evidenciar cuán replicantes somos y cuán pocos Beethovens, cuán pocos Beckett, cuán pocos Kafka ha habido en la historia de la cultura. Este punto centrado en lo que decía con relación a el teatro que ya ha sido hecho, me parece que es un punto interesante de reflexión para comprender la inscripción de todo proyecto singular, o sea, de todo proyecto artístico singular en una tradición, comprender cómo la continúa y cómo la quiebra. El crítico, si se corre de la apreciación valorativa y abandona tanto al crítico juez como al crítico intérprete, ese crítico que yo en el año 2006 decía que yo era enfrentado con el crítico juez, que me parecía un dinosaurio, y en donde ahora tal vez el crítico intérprete sea ese nuevo dinosaurio reemplazado por nuevos críticos jueces con diferentes modalidades y diferentes estéticas, tiene mucho para hacer. Porque el crítico performativo tiene ese poder de hacer teatro a través de las herramientas que despliega para volver visible y pensable un tipo de teatro, generar el código desde el que luego alguien pueda decodificar lo que tiene enfrente. ¿Podemos nosotros hoy pensar en Eurípides, en Esquilo, en Sófocles, sin pensar en Aristóteles? ¿Podemos, en qué medida la poética está allí para permitirnos leer, es decir, entrar en algún tipo de relación posible, que tal vez el problema que tiene es que bloquea cualquier otro tipo de ingreso y hay que encontrar mecanismos de ruptura para poder trascender al mismísimo Aristóteles, para vincularnos, decía, con esos textos tan lejanos y cercanos al mismo tiempo. Ese texto es el resultado de un análisis, pero también oficia como máxima. Es el resultado de una praxis y es lo que conduce a un teatro posible, lo que anteriormente denominábamos poética explícita, la posibilidad de construir una poética explícita. La crítica performativa tiene el don de volver posible al tipo de teatro que construye. Es, desde ese punto de vista, un creador. Un ejemplo reciente y muy famoso para echar luz a esta noción tal vez tenga que ver con Hans-Thies Lehmann, alguien muy conocido aquí en México porque fueron los primeros en publicarlos en español en América Latina, que creó un concepto, el concepto de teatro postdramático, como modo de continuación y ruptura de una tradición. Este concepto tomaba en cuenta para su aparición y desarrollo una serie de experiencias teatrales llevadas a cabo en Alemania y en otros países del mundo que le permitían a él encontrar diferencias constitutivas con algún sistema teatral anterior, nombrado bajo el epíteto de drama de Peter Sondy, maestro de Lehmann. Lo interesante de esta posición es que por un lado es descriptiva, analiza y desmembra elementos existentes, pero por otro funda una narrativa crítica. Y acá probablemente es donde venga parte de mi clave personal, en la idea de una narrativa crítica a través de la que se sistematiza un determinado modo de hacer y eso permite volver pensable y reconocible como poética a todo un grupo de creadores y proyectos y al sistematizarlo de algún modo lo vuelve pensable y por ello emulable y legible. Esa crítica performativa tiene el poder de generar una poética explícita a través de la que creadores y lectores encuentren un código posible para decodificar lo que tienen entre manos. No sabemos qué habría sido del teatro postdramático sin un Lehmann que lo nombrara, pero sabemos muy bien, por otros campos de la filosofía del lenguaje, el rol fundacional que tiene la palabra y todas sus derivas. En el principio Dios dijo que la luz se haga y la luz se hizo. Desde Funámbulos, revista independiente de teatro de Buenos Aires, hemos siempre partido de la idea de que fundamos un teatro desde las matrices que la práctica nos entrega. En el 97,
Cuando la revista nace, lo hace desde una tradición e intenta posicionarse en un lugar periférico. El teatro argentino ha tenido una relación histórica muy potente con la dramaturgia, siendo ella, a lo largo de gran parte del siglo XX, la que generó teatro. El escritor de gabinete es una figura clave, con honradísimas excepciones, Tato Pavlovsky tal vez sea una de las más emblemáticas. En los años 80, y como respuesta a la crisis enorme que produjo la dictadura, la generación joven, esa de la que también refirió Javier en su conferencia con relación a Chile, en una estética muy similar, muy parecida, salió al mundo profundamente enojada con la palabra, entendiendo que la palabra era representativa de la razón y que la razón era lo que había conducido a nuestro país a tamaña tragedia, a la última dictadura militar. Y buscó poner lo que esa dictadura había prohibido, lo puso en primer plano: el cuerpo y la sexualidad. Es en los años 90, recién, donde la escena local encuentra un cierto equilibrio. Reaparece el texto y los dramaturgos sin que esto ponga en desmedro al cuerpo. Y se funda toda una tradición de la dramaturgia de la escena. Es decir, aparece la figura del dramaturgo-director, que es absolutamente central para pensar por lo menos el teatro argentino. Y Funámbulos hace una política de eso. Sostiene, en sus inicios, que el teatro al que refiere es ese teatro que está producido desde la escena, desde los cuerpos, y trata de darles carnadura textual. En muchos casos, desgrabando directamente la escena con todas las marcaciones corporales, físicas y espaciales. Así, Funámbulos decide sostener un tipo de teatro y generar reflexión sobre esa práctica, sobre ese modo de ser. Desde allí, la revista nunca se apartó de esta idea de tratar de generar pensamiento desde el teatro, para el teatro, sabiendo que ese pensamiento era un modo de construcción de una poética, de manera tímida, demasiado comunicacional para ser académica, demasiado técnica para ser periodística, pero entiende que allí hay una comunidad de creadores con los que interactuar y pensar junto con ellos, y un número importante de lectores con los que dialogar para producir ese manual de decodificación que surge en el momento en el que surge la palabra que lo nombra. Desde ese lugar fuimos siempre entendiendo que cuando se resistía a la noción de teatro político, había que volver a ponerla en escena para generar pensamiento y reflexión desde allí, comprendiendo que lo que la década del 70 había entendido por teatro político no era necesariamente lo que entendía el teatro de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Así, a lo largo de los años, Funámbulo fue buscando el modo de generar un tipo de reflexión que permitiera sostener un tipo de teatralidad para el que todavía no había herramientas de lectura. Generó pensamiento alrededor de esas prácticas como modo privilegiado de sostenerlas, sabiendo que ni los medios de comunicación convencionales ni la academia estaban en condiciones de comprenderlas. Cuando digo comprenderlas, digo rodearlas, incluirlas. Su primer eslogan, el primer eslogan de Funámbulos fue «Los viudos de la certeza». Y fue todo un posicionamiento, muy posmoderno el eslogan, por cierto, fue todo un posicionamiento ante la crítica teatral hegemónica. Fue el modo posmoderno de decir, no somos jueces, no tenemos certezas, no hay bases firmes desde las que leer. Ayer se hablaba un poco de eso en función de la pregunta de Nati acerca de qué pasa cuando no se sabe, qué hace el crítico frente a ese no saber. Bueno, Funámbulos se protegió con esa fachada y dijo, Funámbulos, los viudos de la certeza. Pero fue el modo también de generar un espacio desde el que sostener a la práctica, acompañarla desde la reflexión, desde esa crítica performativa, que nombra y funda al mismo tiempo. Con el correr del tiempo, esas prácticas teatrales fueron ganando territorio institucional y se convirtieron en prácticas hegemónicas, con una particularidad vinculada a lo que la crítica nombró en aquel entonces como arte hermético, es decir, un tipo de práctica artística divorciada de la sociedad que no establecía vínculos comunicacionales claros. A esa concepción le respondimos desde la revista cambiando el leitmotiv. Sacamos los viudos de la certeza y pusimos cultura desde el teatro.
Es decir, mientras se leía un tipo de teatro divorciado de la sociedad, Funámbulos salió a sostener la relación que esa práctica teatral tenía con el universo cultural y de qué modo establecía un vínculo con el mundo. Esto por ahí requiere una aclaración. Es la época del Periférico de Objetos, de Daniel Veronese, de Rafael Spregelburg, de Javier Dolte. Es el momento en el cual emerge toda esa generación que la crítica tradicional y la crítica juez denominaba como arte hermético. Es decir, uno leía las primeras obras de Rafael Spregelburg y la pregunta era, ¿de qué va? Efectivamente estaba quebrada el puente de acceso al sentido, porque la poética que proponía Spregelburg era una poética diferente. Y en realidad desde Funámbulos y desde mis propios libros, puntualmente desde El Giro Político, lo que salimos a decir fue que en realidad eso funcionaba, una vez más, Umberto Eco, como metáfora epistemológica. Es decir, que lo que estaba sucediendo con la escena teatral argentina es que estaba ocurriendo una noción del lenguaje que era entendido desde su opacidad y no desde su transparencia comunicacional. Y que esto funcionaba como metáfora epistemológica por otros modos que tenía el lenguaje verbal de circular social y culturalmente en la Argentina. Puntualmente una ley llamada de paridad. $1, $1 peso. Hizo falta un acto, peso argentino, ¿no? Hizo falta un acto de enunciación lingüística, un acto de habla entre un presidente norteamericano, Bill Clinton, un presidente argentino, Carlos Menem, para que con ese acto de habla se fundara una realidad económica, social, laboral, llamada ley de paridad. Se terminó con la inflación, el dólar se quedó anclado durante más de 10 años a $1 peso, $1, y terminamos con 50 y pico % de pobres, enorme tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Sin dólares, corralito bancario en el año 2001, grandes tragedias que desencadenan en nuestro presente actual llamado Javier Milei. Toda esta lógica de ese acto enunciativo que muy transparentemente decía $1 peso vale $1, era la enorme mentira en la que una sociedad decidió vivir para resolver sus conflictos. El enunciado era transparentísimo. $1 vale $1 peso vale $1. Desde la gramática se entiende, desde la semántica se entiende. Apliquemos la hermenéutica, porque ahí es donde vamos a encontrarnos los grandes problemas de esa frase, que terminaron con el gran estallido social del año 2001. Entonces, ¿qué relación de transparencia, qué relación comunicacional tiene el lenguaje cuando el lenguaje público le habla a una sociedad? ¿Transparente? Nada. Entonces, ¿por qué el teatro tiene que conservar una creencia del lenguaje que se aplica a la década del 70? Casi lineal, directa, de las viejas teorías comunicacionales, de que al signo A le refiere el objeto A, como una relación extralingüística casi directa. Si eso no era efectivamente así en el mundo de la sociedad argentina, ¿por qué el teatro tenía que continuar con esa concepción antigua y anacrónica del lenguaje? Entonces, Funámbulos sale a sostener esta metáfora epistemológica, a fundar un acompañamiento y un modo de nombrar y entender ese lenguaje. Hermética era la ley de paridad, porque $1 vale $1 peso, no sabemos cuántas verdades esconde. Y esas verdades terminaron siendo desaparición del Estado, venta, regalo de todas las empresas públicas, desempleo, incremento de pobreza, ruptura de la industria nacional, etcétera, etcétera. Todo eso estaba debajo. Sin embargo, en la superficie era muy simple la frase. ¿Quién no está en condiciones de entender que $1 vale $1 peso? $1 peso vale $1. El lenguaje miente y el teatro, con su metáfora epistemológica, lo puso en escena y nos mostró que el lenguaje estaba quebrado en su carácter comunicacional. Aquí. Es decir, retomando, mientras se leía un tipo de teatro divorciado de la sociedad, Funámbulos, dije, salió a sostener la relación de esa práctica teatral tenía con el universo cultural y de qué modo establecía un vínculo con el mundo. Era claro el problema.
Había una tradición de realismo que dificultaba comprender el nuevo código y el modo en el que ese teatro se posicionaba ante el mundo. Funámbulos pretendió ser así, desde sus inicios mismos, un ámbito en el que hacer teatro a través de esa otra noción de crítica, una crítica que se apoyaba en el tiempo, artículos de cierta extensión, que exigen una pausa en su lectura y de cierto nivel de densidad, y que usando el lenguaje verbal, no renunciando a él, pretendía fundar un mundo posible en el que la cultura de su tiempo pudiera leer el teatro de su tiempo. Un teatro que, siendo real, se volvía posible a través del nombramiento que sobre él la crítica hacía. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Qué interesante y qué bueno que todavía te siga moviendo la crítica después de tantos años practicándola, pensándola, y que esta Semana Crítica haya sido un motor. Disculpas por el desvelo, pero bueno, ahora vamos a abrir las preguntas para el público. Si alguien quiere levantar la mano para que le pasemos el micrófono. Gabriel. A ver, a mí me ha interesado mucho la contraposición que haces del crítico juez y el crítico intérprete, porque yo muchas veces tengo la sensación de que podría ser un falso dilema. Es decir, es cierto que hay una vieja crítica teatral decimonónica, tú dices, incluso de primera mitad del 20, que es un crítico muy juez, es un crítico de filias y fobias, que puede llegar a ser muy, muy peyorativo. Y frente a eso se puede contraponer un crítico intérprete que trate de explicar o de entender la obra más allá de ese juicio de valor explícito. Pero claro, yo a veces tengo la sensación de que esa es la contraposición entre la crítica generalista, la de medios o ahora redes, y la crítica especializada o académica. Entonces, no sé si puede ser un error, casi diría estratégico, pedirle a la generalista lo que esperamos de la especializada, o incluso casi como si a la especializada le echáramos en cara la falta de juicios de valor explícitos. Quiero decir, yo como académico que soy, antes que nada, y también como crítico que ha escrito en plataformas digitales, tengo muy claro que en plataformas digitales escribo más en una primera persona o algo que se parece, y en la crítica académica escribo en tercera. En crítica académica jamás diría si la obra me ha gustado o no, y en la generalista, en la de medios o redes, sí que lo diría. Con lo cual, no nos arriesgamos a que sea un falso dilema, es decir, a reprocharle lo que tiene de juez al generalista, esperando que sea el intérprete, que solo podría ser el académico. No estamos, digamos, dejando de distinguir esos dos registros en vez de practicar, pues no sé, lo que podrías decir casi un bilingüismo crítico, ¿no? Entender que podemos tener dos lenguas maternas, la periodística y la académica, y que en cada una de ellas se podría esperar una cosa. O digamos, tú estás en una tercera línea, porque no sé si tú estabas apuntando a una especie de camino y medio de integrar esas dos. Sí, totalmente. A ver, ahora entonces me voy, en función de tu comentario, me voy a volver francamente apocalíptico. Mi pregunta va a responder efectivamente a mi propia tradición y a mi propia historia trabajando en La Nación. En La Nación hubo un cambio de autoridades hace relativamente poco tiempo, cambió la editora en jefe, es una nueva editora en jefe. El editor en jefe que teníamos anteriormente de la sección de teatro era alguien del propio campo, con enorme conocimiento, desarrollo, trayectoria dentro de ese propio campo, que militaba y peleaba mucho por el espacio. Por el espacio en un diario como La Nación, que es un diario de circulación nacional, de circulación masiva, en donde todavía sorprendía que nosotros hacíamos críticas a diario y que se publicaban en papel, no solamente en la versión web, sino también en el papel, o sea que se le destinaba a blanco a hablar de obras de teatro para 15 espectadores, para 20 espectadores, y que esto no era un problema empresarial. Claro, era la gran defensa que este editor en jefe hacía, cuerpo a cuerpo, batalla personal con la propia empresa de conseguir eso. ¿Por qué? Porque efectivamente, desde el punto de vista del interés de esos lectores, un lector más bien de clase
media alta, clase alta, conservador, preferente, bastante religioso en su estructura de pensamiento, de pronto se encontraba con obras, se encontraba con críticas de obra que intentábamos hacer los que trabajábamos en ese medio, tratando de que la valoración fuese lo menos posible, que eso apareciese solamente en la calificación, en el bueno, muy bueno, malo, regular, pero tratando de evitar adjetivos de interpretación acertada, profundo desarrollo de la dramaturgia, ritmo intenso de lo escénico, digo, todas palabras profundamente vacuas que responden a un modelo. ¿Qué quiere decir ritmo intenso? ¿Qué es el ritmo? Como me peleo con... Yo además soy crítico de cine, entonces y doy muchas clases de cine. Cuando el público argentino me dice, no, cine argentino no veo, es muy lento. No, los fotogramas corren a la misma velocidad que el cine de Hollywood. Es decir, si vamos a hablar de lento, puede ser que el proyector estuviese andando mal, no sabría decírtelo, pero habrías visto algún desperfecto en la imagen. El cine argentino corre a la misma velocidad que el cine de Hollywood. ¿Qué quiere decir lento? Que está seteado. Quiere decir que está seteado a cuántos acontecimientos por segundo. Eso es lento. Entonces, cuando efectivamente nos servimos de estas categorías que el crítico juez usa y mucho y las tiene que usar, mi pregunta es, ¿cuánto se divorcia de la propia práctica? Y ahí el problema, que lo hablábamos ayer, que tiene que ver con la cercanía y que lo hablaban mucho con relación a los festivales internacionales, yo lo vivo desde FIBA. Yo leo las críticas que se hacen a los espectáculos internacionales de FIBA, tienen un coraje y una valentía que jamás tendrían con la escena local. Porque efectivamente nunca se van a encontrar con Fiamenar en la calle, en el supermercado o en el bar de Palermo cuando vayan a tomar algo a la noche. Entonces, mi pregunta, y hoy agradezco, yo estoy haciendo muy poca crítica hoy, precisamente porque cambió el criterio, ya el teatro independiente no importa, tiene que ser más teatro comercial. Y es un teatro que a mí me interpela mucho menos, entonces no me genera atractivo en el diálogo. Pero mi pregunta es, ¿no estaría bueno que desaparezca el crítico generalista? Yo quiero desaparecer como crítico generalista. Como crítico juez, yo quiero desaparecer en esa noción. ¿Por qué? Porque luego no tengo posibilidad de retorno. Porque, excepto poquísimos casos, como el de Alejandro Tantanian que mencioné, digo, con quien yo hoy voy a comer, después de que me dijo eunuco. ¿Pero por qué? Porque le dijo eunuco a ese señor llamado Federico Irazábal que publica en La Nación, no a mí. Yo soy otro. Digo, yo soy el que está en mi casa, el que escribe sus libros, el que razona, el que piensa de otro modo. El crítico generalista es el que está obligado a cumplir un protocolo. Un protocolo que tiene más que ver con el periodismo, no con lo que yo quiero ejercer. Entonces, ¿cómo hago luego para retornar al campo al que yo quiero pertenecer, que es el campo artístico-creativo? Porque me siento parte de ese campo artístico y creativo y porque la ley 24.800 en su artículo 2 me incluye. Entonces estoy amparado legalmente, entonces no me quiero autoexcluir porque se me obliga desde un lugar profesional a basarme en categorías vacuas que tienen un enorme sustento, pero que si lo quiero sustentar, porque quiero decir profunda interpretación de Norma Leandro, ¿qué quiere decir profunda interpretación de Norma Leandro? ¿Qué es una interpretación profunda? Bueno, necesito 10 páginas para explicar lo que considero una interpretación profunda o lo que considero una interpretación chejoviana, brechtiana o lo que sea. Entonces, y no lo tengo. Entonces prefiero no usar el adjetivo. Prefiero evitarlo. ¿Por qué? Porque luego, cuando tengo que volver al campo, soy el que dije eso, soy el que dije regular. Y a mí me interesa mucho más el campo de la crítica desde la curaduría, desde lo performativo, es decir, desde la construcción de corpus que tienen y están vinculados con el crítico intérprete, pero lo exceden, y también desde el punto de vista del dramaturgismo, a la alemana. ¿Sí? Es decir, lo que pretendo es utilizar una especificidad. Mi formación no es actuar. No es poner luces, no es hacer un diseño escenográfico, no sé dibujar un vestuario, no sé hacer nada de todo eso. Ahora, sé un montón de historia, sé un montón de crítica, me la paso leyendo filosofía, me la paso leyendo de política occidental, porque trato de entender la cultura a la que me refiero. Entonces, tengo un know-how, quiero poder usar ese know-how, no quiero bloqueármelo con un adjetivo calificativo del crítico juez.
¿Por qué? Porque luego no lo voy a poder usar en mi trabajo con la compañía, en donde quiero sentarme y decirle, che, este proyecto me parece que dialoga con este libro, con este libro y con este otro libro. Si perdí todo tipo de autoridad, no tengo posibilidad de ofrecer esa bibliografía, que es algo que hago a diario. O sea, que es una parte gratuita de mi trabajo, es ir a ver ensayos y decir, che, esto que estás pensando está buenísimo, no me importa si artísticamente el resultado teatral va a ser bueno, me interesa lo que estás pensando y desde dónde lo estás pensando y quiero ayudarte con el soporte intelectual, con el soporte académico, con el soporte filosófico, con el soporte bibliográfico. Siempre yendo a lo bibliográfico, como hablábamos hoy, ayer se decía y a mí me produjo una enorme percepción del dinosaurio. Estuve a punto de levantarme, salir a caminar y a decir, ya hablé demasiado de mi psicoanalista, no puedo seguir hablando de mi psicoanalista en esta semana de la crítica, tengo que cortarla con hacer terapia delante de esta pobre gente que no tiene nada que ver con mis traumas. Pero digo, lo que me pasó es que cuando de pronto escuché que decían, no, yo en ChatGPT como fuente no confío, yo voy a lo normal, voy a Google. Yo dije, ¿Google es lo normal? Para mí Google es la vanguardia más absoluta y es en lo que jamás confiaría. Es decir, yo me voy a mi biblioteca y si no lo tengo, me voy a la biblioteca del Congreso y me voy a la hemeroteca. Y entiendo que no tenemos tiempo, pero no puedo confiar en Google. Me cuesta a veces confiar en la bibliografía impresa en papel, imagínense confiar en Google. Entonces, el dinosaurio estaba sentado ahí en donde está sentado ahora Javier, no porque Javier lo sea, sino que yo estaba sentado en ese lugar y tuve la percepción, esa enorme percepción de no pertenezco a este mundo. Y esto no es una crítica, es una incapacidad. Me escucharon en el primer día, lo hablo desde la propia incapacidad de adaptación, que responde a que en el año 2006, cuando yo tenía 32 años, dije, la crítica y el crítico caduqué. Si Google es la fuente normal de búsqueda de información, caduqué. Si ChatGPT es el modo de funcionamiento, caduqué. Si la virtualidad es el espacio de los vínculos, caduqué. Creo en lo que hace Javier, creo en ir al barrio, creo a la comuna, ¿no? Lo llaman en Santiago. Creo en ir a la comuna, creo en salir a caminar por la comuna, en recorrer las calles, en mirar los edificios, en hablar con el otro, en olerlo, en sentirlo. Si eso es mundo analógico, soy analógico, y si lo analógico es algo caduco, soy caduco. Y lo único que tengo para aportar en las semanas de la crítica es precisamente mi propia caducidad, estando lo suficientemente alerta como para entender cuáles son los falsos dilemas a los que nos enfrentamos. Que no se trata ni del crítico juez, ni del crítico intérprete, ni del crítico performativo, ni de esa nueva variante del crítico juez de las redes sociales. Por formularlo de otra manera y, digamos, más quizás relacionado con, soy breve, con el tema inicial de la charla, con la revista Funámbulos, digamos, la pregunta es, ¿el funambulismo de Funámbulos habría sido integrar lo generalista con lo especializado? Quiero decir, ese tercer término, ese crítico performer o performativo, la crítica performativa, ¿sería esa búsqueda como de una alta divulgación? ¿O, quiero decir, era esa la idea? Exacto. Lo intentamos, lo buscamos todo el tiempo, lo seguimos buscando el modo. Es muy difícil, precisamente porque el lenguaje ahí te pone muchos obstáculos y muchas trabas. ¿Qué es esto? La academia no respeta los artículos de Funámbulos porque son demasiado comunicacionales y el periodismo no divulga Funámbulos porque es demasiado técnico. Entonces está parado en una suerte de no lugar, que es una suerte de no lugar que sería el espacio de la libertad que planteaba Nati ayer. Ese espacio de la no funcionalidad, donde un grupo de lectores, un grupo de artistas y un grupo de críticos nos reunimos a producir una revista. En algún tiempo invitamos a los artistas a que hagan crítica, escrita, no a lo Angélica Líder, no a lo crap, no a hacer un espectáculo en donde se critica la crítica, sino que hagan crítica escrita también para entender esas dificultades que tiene la crítica escrita, que el que no trabaja con la materialidad del lenguaje no sabe lo difícil que es decir lo que uno quiere decir. Y cuán pocas veces uno dice exactamente lo que quiere decir. Muy, pero muy pocas veces. La mayoría de las veces se fracasa.
y damos vuelta y circunvalamos y damos vueltas alrededor del lenguaje y a veces mágicamente llegamos. Entonces, luego, ¿cómo se juzga esa crítica? Desde la comunidad artística. Cruel, injusta, sesgada, parcial, todo lo que dice ChatGPT sobre la crítica. Tenemos espacio para una última pregunta. Javier. Más que una pregunta es un comentario, ¿no? No quería aportarte como siendo el otro dinosaurio en la sala, un tema para tu genealogía de palabras, ¿no? Eunuco lo usó también Michael Billington, el crítico del Guardian, en el año 2005, es decir, 6 años antes que Coelho, en un taller de crítica teatral que hizo en Santiago de Chile, en el marco del Festival de Dramaturgia Europea. O sea, parte de quienes escuchamos eso éramos Agustín Letelier, que representaba al crítico adulto ya con experiencia del siglo XX, y si uno se autopercibía crítico en ese entonces, también los jóvenes críticos que pululaban. Entonces, la concepción de eunuco me da la impresión que se hace una genealogía, también viene de la propia práctica de la crítica, como de alguien de Michael Billington, que era considerado y sigue siendo considerado una autoridad, ¿no? Lo segundo, sobre esta dicotomía o esta duda si el crítico juez sobrevive, sigue quizá bajo otra dinámica, yo lo emparento con 2 cosas. Uno, cuando uno comienza a hablar con los colegas críticos o críticas, se da cuenta que el colega crítico o crítica pertenece a una clase cultural. Y rescato la expresión clase cultural porque me gusta más, porque es más evidente, ¿no? Y esa clase cultural lo emparenta con el ecosistema teatral en el que está inserto. Cosa que no ocurre con la crítica de música o la del cine, que es una industria, por definición, ¿no? Entonces creo que la relación que tiene el crítico, perteneciendo a una clase cultural, es muy distinta en el campo del teatro en los demás casos. Y esto se traduce en diríamos, el resquemor que tiene el crítico de teatro a ser un recomendador. Lo peor que le puedes decir a un crítico de teatro, eres un recomendador, ¿no? Y a mí me parece una discusión absurda, un poco patética, y que lo único que desnuda es su aspiración intelectual. Es como ser un elegido que está iniciado en un lenguaje que no podría ser un recomendador, ¿no? Yo, que vengo del campo de la crítica mediática, de los medios, legitimo la recomendación porque el público lo agradece, el lector lo agradece. Pero creo que de lo que hay que cuidarse es cómo uno ejerce o cómo fundamenta esa recomendación. Y precisamente creo que esa clase cultural de crítico aspiracional desdeña del influencer, porque el influencer es un recomendador, ¿no? Y en Santiago, hablo de Santiago de Chile, estamos llenos de esa dicotomía, ¿no? Jóvenes críticos que se autoperciben críticos porque hicieron un diplomado, cursaron una maestría, en fin, y se consideran que conocen la historia del teatro, no la han vivido, pero hablan desde allí, pero desdeñan de cualquier persona que venga a recomendar una obra, porque no, yo no podría, ¿no? Y creo que hoy vivimos tiempos en que el público pide certezas, no ambigüedades, no tu cifrada recomendación, porque finalmente estás haciendo recomendación, ¿no? Entonces creo que por eso es tan clara este contraste de lo que veíamos ayer, entre quienes toman en sus manos esa labor de hablarle a una audiencia, a una audiencia, no a un público, a una audiencia, y recomendarles, porque es ahorrarles el tiempo, es generar una conversación y es incentivar un consumo cultural, cosa que el crítico nunca haría. El crítico de teatro nunca incentivaría el consumo cultural. Y esa es una dicotomía un poco absurda, porque no sé cómo el mundo, entonces, el público de teatro va al teatro, ¿no? Entonces creo que también aquí hay una trampa a partir del arquetipo de crítico de teatro que hemos construido, ¿no? Sobre todo desde los 90 a esta parte, que son este crítico intérprete que es muy posmoderno, pero mira dónde les llevó la posmodernidad, ¿no? A una extrema derecha que tomó al crítico juez y lo puso en el poder, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una cuestión histórica que tenemos que mirar,
Yo comparto completamente contigo el diagnóstico porque lo vivimos juntos, digamos, somos de la misma generación, pero me doy cuenta que si hoy el crítico vociferante de Internet, de las redes sociales, tiene más impacto que cualquier blog que pueda abrir un crítico intérprete, tiene que ver con esto, ¿no? Y es una conversación que creo que nos lleva a preguntarnos entonces cuál es el rol. Eso quería decir. Muy breve, Isabel, te prometo. Ya sé que no me crees esto, que voy a ser breve, pero seré breve. Sí, totalmente. Por eso dije, hablo desde la culpa. Hablo desde esa sensación de culpa, de acarrear con una historia, donde me gustaría tener la frescura, de lo que hablábamos hoy en el desayuno, de inventar nuevamente la rueda. Tengo la sensación de que porto una historia y que desde esa historia soy profundamente responsivo y que eso me lleva a comportarme prejuiciosamente con relación a cierta modalidad de la crítica y eso me corre absolutamente de la audiencia. Y me deja en un rincón corrido de la escena con aquellos perimidos que buscan esas ambigüedades.